que la mayoría trajimos Biblia el día de hoy, ¿verdad? Amén, porque hoy la vamos a usar bastante. Y si no tiene Biblia, acérquese a un hermano que tenga, porque la vamos a necesitar. Ok, la enseñanza del día de hoy tiene como título: mi actitud depende de la revelación que tenga del cielo. Dígale al que usted tiene al lado: mi actitud, mírelo y dígale: mi actitud depende de la revelación que tenga del cielo. Ok. A mí me gusta siempre dar significados de algunas palabras importantes para asegurarme de que todos entendemos de lo que estamos hablando en la palabra. Ok, y yo quiero desarrollar primero el significado de actitud. Actitud con C. Dice: la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar. Quiere decir que la actitud es como nosotros actuamos basado en la situación que estamos pasando en el momento. Ok, la palabra revelación dice que es el acceso a una verdad secreta u oculta, frecuentemente manifestada en algunos individuos por una entidad sobrenatural, lo dado a entender sobre una cosa de la cual no se tenía conocimiento. Me llama mucho la atención que el significado de la palabra revelación dice que es algo que se le da a conocer a ciertos individuos. Quiere decir que todos en algún momento nos vamos a tener revelación de algo. Tengamos esos significados ahí. Y para mí el cielo, la representación del cielo para esta enseñanza es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, yo creo que estamos claros de que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Estamos claros? Ok, estamos bien. Y también creemos, bueno, yo espero que ustedes también, de que los personajes bíblicos o de la palabra que el Señor permitió que se escribiera y nosotros leemos hoy, son personas como tú y como yo. Que si el Señor hubiese querido que solo hubieran perfectos, Él pone solo las cosas buenas y elimina todo lo malo, todas las fallas, todos los pecados. Pero no, el Espíritu Santo permitió de que sus fallas, de que sus errores, de que sus dudas, de que sus temores también estuvieran escritas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender que nosotros no somos diferentes a ellos, ni ellos eran superhombres, eran seres humanos tal como tú y como yo. Entonces, habiendo aclarado estos puntitos, vamos a entrar en materia. Yo soy una persona que le gusta dar muchos ejemplos. Y yo quiero dar diferentes ejemplos. En realidad son 3 ejemplos de personas que la revelación del cielo cambió su actitud. ¿Ok? Y yo lo representé en Antiguo Testamento, que era Jehová Dios. Nuevo Testamento, Jesús. Y bueno, y el anexo del Nuevo Testamento, que somos cada uno de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, vamos a iniciar. El primer personaje que su revelación cambió su actitud, el profeta Eliseo. Vámonos rapidito a la Biblia. Espero que me dé el tiempo. A Primera de Reyes 19. Vamos a iniciar desde el versículo 19. Díganme amén cuando ya lo tienen. Ok, dice el llamamiento de Eliseo. Y partiendo él de allí, cuando dice partiendo él, habla del profeta Elías. Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto.
Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y en el arado de los bueyes coció la carne y la dio a los pueblos para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ok, cosas que quiero resaltar que vamos a desarrollar más adelante. Dice que cuando Eliseo, porque Eliseo, voy a irme un poquito más atrás, Eliseo venía de pasar un tiempo duro. Elías venía de pasar un tiempo duro. Elías venía de matar cientos de profetas, y Elías se mete en una cueva. Allí en la cueva el Señor le encuentra y el Señor le da asignación. Pero la asignación que vamos a hablar hoy es la asignación que le dice: ve y busca a Eliseo y úngele en reemplazo tuyo. Dice que saliendo de la cueva, Elías sale de la cueva y todo lo demás. Dice que se encontró. En ese momento no estaba buscando. Él se encontró de camino. Imagino, él iba caminando, reflexionando en lo que el Señor le había hablado. Y él se encuentra a Eliseo. Que se encuentra a Eliseo. Dice que Eliseo está trabajando. Eliseo estaba trabajando, y la Biblia, por lo que dice, los detalles que da, yo entiendo que Eliseo tampoco era pobre, porque dice que todas esas juntas de bueyes le pertenecían a él o a su familia. Entonces, yo me puse a investigar, porque para mí, que Elías iba caminando y le pone el manto a Eliseo, eso tuvo que representar más. Porque si nosotros estamos en la calle y viene alguien de la nada y me pone, no sé, un saco, lo que sea, así, este loco, ¿qué le pasó? Pero como vimos, la actitud de Eliseo fue completamente diferente. O sea, lo que pasó me da a entender de que Eliseo tenía conocimiento de cosas proféticas. Y también de que, bueno, me imagino ya la bola estaba en el aire de que ustedes no escucharon lo que hizo Elías. Elías mató a cientos de profetas. Ya todo el mundo estaba hablando por ahí de Elías. Elías, todo el mundo lo conocía. Todo el mundo sabía. Y Eliseo también reconocía de que Dios estaba con Elías. Ok, y dice, ¿qué significa manto? Me puse a buscar la palabra en el hebreo. Dice que manto era aderet. En ese pasaje, aderet, A-D-D-E-R-E-T. Dice que eso no era un simple manto. Ese manto era como multiuso, yo le llamo. Porque dice que ellos se ponían sus vestiduras, pero encima se ponían el manto. Pero el manto ese también les servía para sentarse cuando no tenían donde sentarse. Lo podrían agarrar de maleta, yo me imagino, quitándose el manto, poniendo todos los chécheres, doblándolo y poniéndoselo en el costado y caminando. Y dice que ese manto, o el manto, lo usaban solo personas como de autoridad. Personas de autoridad, sacerdotes y también los profetas. La Biblia no registra exactamente qué significaba allí, pero también dice que el manto era muy usado por los profetas y era considerado como parte de su función profética. Dice que el manto para los profetas también era considerado como la transmisión de poder. Y cuando yo busco todo esto, porque la Biblia solo dice, él puso su manto sobre Eliseo y Eliseo hizo lo que hizo y le siguió. Pero Eliseo tenía que estar anuente de las cosas que representaba el manto en ese tiempo. Entonces, como él entendía, lo fue entendido, a él se le reveló el Dios de Elías. Porque para tú creer, tú eres un hombre normal, creer y seguirle, tú tienes que saber quién es Dios. Y a Elías hacer esa acción, dice, y lo traigo a nuestros tiempos, voy a desarrollar uno por uno.
Dice que Elías estaba arando con una yunta de bueyes. Quiere decir que Elías tenía trabajo. Eliseo, le dice: déjame besar a mi padre y a mi madre y yo te sigo. Eso representa la familia. Pero no solo eso, hay en otras versiones que dice que Eliseo, las maderas que utilizaba para no sé, poner los bueyes y las cosas que los jalaban, él las quitó, las quemó. Y con esa madera él cocinó los bueyes para darle de comer al pueblo. Quiere decir que Eliseo tenía pertenencias. Y a veces pasa en nuestras vidas, lo traigo acá a la actualidad. ¿Cuántas excusas no le ponemos a Dios para seguirle? ¿Cuántas? Decimos: ay, no, es que el trabajo, yo salgo tarde. Y con esto yo no te mando a dejar el trabajo. Pero hay cosas que podemos reemplazar por ese trabajo. Hay cosas que podemos decir que sabemos que debemos de dejar para seguir a Dios, y ponemos miles de excusas. Pero Eliseo fue entendido. Él tenía revelación. Diga revelación. A él se le reveló Dios. Y muchas veces nosotros ponemos tantas, pero tantas excusas. Y cuando a veces yo veo personas que ponen demasiadas excusas para hacer algo para Dios, de una vez el Espíritu Santo me habla y me dice: revelación. Y yo no me puedo molestar con la otra persona porque no hace lo que yo haría por Dios, porque todas las revelaciones que tenemos son diferentes. En algún momento Dios va a trabajar contigo para que se te revele y tú puedas hacer las cosas porque tú tienes revelación. Nadie le dijo a Eliseo: a todo lo que tú hiciste. Eliseo dejó bueyes, dejó su trabajo. Eliseo dejó su familia. Y con esto hay que pedirle, cuando tenemos revelación, nosotros vamos al Espíritu Santo de Dios y pedimos sabiduría para que nos dé estrategias para dejar las cosas que no nos permiten servirle a Él en espíritu y verdad. Porque al final, hermano, nosotros podemos darle miles de excusas al hombre, pero es tu excusa válida delante de los ojos de Dios. Háganse esa pregunta. De eso se trata la revelación. Eliseo no solo dejó todo, sino que él lo quemó para asegurarse que él no tenía nada a qué volver. No era por sí, como a veces decimos: bueno, yo voy a servir a Dios, pero yo voy a dejar ese contacto ahí por si las moscas, por si no sale bien aquí en Dios. Yo puedo volver y escribirle al hermano para que me ayude. Eliseo tuvo revelación y automáticamente no esperó, como nosotros ponemos miles de excusas, que no, todo es en el tiempo de Dios. Y miren, algo que caracteriza a los tres personajes que yo les voy a presentar hoy es que ellos accionaron inmediatamente, tuvieron la revelación de Dios. Ellos no dijeron: ay, pastor, usted sabe, todo es un proceso, yo nada más tengo 2 meses en CCE. No. El Señor se les reveló y en el momento actuaron y dejaron. Y Eliseo quemó todo. Eliseo quemó todo, pero no se quedó allí. No solo quemó todo y ya. Dice que Eliseo quemó todo y le servía a Elías. Nadie le dijo que él tenía que servir. Nadie se lo dijo. Una hermanita no llegó y que hermano Eliseo, usted sabe, no, el hermano Elías necesita ayuda. No, él tuvo revelación y automáticamente el Señor, esa revelación, el Señor puso en su corazón: sirve a mi hijo. Y eso pasa con nosotros en la iglesia. No importa, yo acabo de llegar, yo me pongo a disposición aunque no me vean, porque tampoco le fue fácil a Eliseo. Yo en lo personal pienso que Elías estaba como bravito, como que él no quería a Eliseo ahí, porque dice que él lo echaba más adelante, y esa es tarea para que lo lean en casa. Más adelante dice que Eliseo lo seguía a donde iba Elías. Y Elías iba y él estaba ahí. Y él iba y él estaba ahí. Y Elías le decía: no vayas, quédate. Y él dice: no, Señor, yo voy
tenía Eliseo. Y eso lo traemos ahora, hermano. Eso no es una fábula. Ese es un hombre, y dijimos al inicio, es un hombre como tú y como yo. ¿Qué me hace diferente? La revelación. Sigo avanzando. Ok, el segundo hombre. Nos vamos ya al Nuevo Testamento. Para mí uno de los de mayores revelación, Pablo. Vamos a Hechos 9. Hechos 9 desde el versículo 1. Me dicen cuando ya lo tienen. Me dicen amén. Ok. El título del capítulo dice: Conversión de Saulo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallasen algunos hombres o mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Pablo, me voy más atrás. Pablo era perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la iglesia y asesino. Y una de las acciones de Pablo que a mí en lo personal me ha tocado tanto es la muerte de Esteban. Esteban era uno de los diáconos escogidos por el Espíritu Santo en ese tiempo. Y dice que Esteban, él fue apedreado hasta morir. Apedreado por servir a Dios. Y dice que Esteban, justo en el momento en que estaba siendo apedreado, él se le abrieron los cielos. Wow, para que un hombre, en medio de eso, porque uno, no sé, estaría llorando, temerosa, pidiendo misericordia: Padre, ven, manda fuego, mátalos. Pero no, dice que Esteban fue, para mí, una tipificación también de Jesús, porque él le pidió al Padre que no le tomara en cuenta ese pecado. Y dice que Saulo estaba allí cuando estaban apedreando a Esteban. Él estaba allí. Dice que las ropas de Esteban las tiraron frente a él, y que él estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en ese momento. O sea que él era partícipe del asesinato de un hombre de Dios. Y cuando vemos a Saulo, lo traemos acá a la actualidad nosotros. A veces nosotros decimos: Padre, pero yo he hecho tal aberración que yo no creo, Señor, que tú me puedas perdonar. Yo no creo que tú puedas hacer algo en mí. Yo no creo que tú me puedas usar. Pero miren que Saulo, eso no le fue un impedimento. ¿Por qué? Porque Jesús se le revela. Apenas Jesús se le revela, dice que, o sea, él no tomó en cuenta todo lo que él hacía. Y eso me lleva de que, si él fue un asesino, ¿qué cosa no hay que el Señor pueda perdonar? No existe tal pecado que el Señor no pueda perdonar y transformar. Porque después vemos a Pablo, cuando él está allí, el Señor se le revela, él se va y dice que él no comió. Y yo me imagino él pensando: bueno, ahora ¿qué Jesús me va a decir? Y
cuando el Señor llama a un siervo de Dios, a Ananías, le dice: ve a la calle a la derecha, que ahí hay un hombre que se llama Pablo, y a esto y lo otro. Ananías dice que: Señor, ¿cómo yo voy a ir donde ese hombre que mata cristianos? Yo me pongo también en el pellejo de Ananías, que voy a ir allá, él me va a matar a mí. O sea, lo que el Señor me está pidiendo es una completa locura. Pero ¿sabes quién es Ananías? Ananías son las personas que nos conocieron antes de Cristo. Los que dicen: esa que siempre estaba metida en las discotecas. Los que dicen: ese que es un borrachín. Lo que dicen: ese que se la pasa jugando lotería. Eso representa a Ananías, los que nos conocieron antes de Cristo. Pero el Señor le dice a Ananías: ¿sabes qué? Ve, porque instrumento es Él para mi obra. Él me va a servir a mí. Y llega Ananías. Llega allá, hace lo que el Señor le dice, le pone la mano sobre los ojos a Pablo y dice que se le cayeron como escamas de los ojos. Ahí yo lo represento por la revelación. Ese fue el proceso de Pablo. Primero se cae del caballo, se cae y dice que llega la luz y que lo deja ciego. Ese fue su proceso. Después, porque Ananías no llegó en el mismo día, dice que fueron, creo que 3 días. Cuando llega Ananías, es otra parte del proceso. Se le caen las escamas de los ojos. Esas escamas que a veces nos tienen a nosotros pensando en todo menos en servir a Cristo en espíritu y verdad. Porque nosotros no sabemos el día que el Señor viene. Imagínense, si el Señor quisiera que yo me salvara solo por ser salva ya, Él me salva hoy y me mata mañana. Él no te tiene a ti y a mí aquí solo sentados para no hacer nada. Él quiere que nosotros, como hizo Pablo, tengamos revelación, tengamos el conocimiento. Y dice que Pablo empezó a predicar la palabra. A él no le importó que dijeran que él hacía antes. Dice que él se metió en lugares donde me imagino la gente veía a ese hombre y le salía huyendo. Y de la misma manera nos va a pasar a nosotros. Probablemente iniciemos predicando y la gente diga que yo voy a escucharla a ella, si ella no es ejemplo para mí. Pero a él no le importó. Él apenas tuvo revelación, él fue y predicó la palabra. Y a eso nos llama hoy el Señor. El Señor me trajo a mí aquí para decirte que si ya tú tienes revelación, sal y háblale a otros. No necesitas 20 ni 30 años en el evangelio. No necesitas que diga: ay, pastor, es que yo acabo de llegar ayer. No, porque tu revelación fue hoy. Predica de lo que el Señor te reveló. ¿De dónde el Señor te sacó? De eso, de donde el Señor te sacó, tú puedes hablar quién tú eras antes de Cristo. De eso tú puedes ministrar a otro y darle la gloria siempre a Dios. Y seguimos avanzando. Aquí tenía algo anotado que de verdad no quiero dejar pasar. Dice: la revelación provoca cambios y no hay cambios sin revelación. Muchas veces queremos cambiar por nuestras propias fuerzas. Y yo soy testimonio de eso. Yo le puedo decir, yo me convertí, no sé, hace como 12, 13 años. Pero cuando yo me convertí, yo no tenía revelación. Yo sabía, porque a mí me gustaba mucho la música y todo lo demás. Y yo decía que bueno, los cristianos no pueden escuchar esta música. Y yo agarré mi playlist y lo borré. Todo lo borré, no sé qué. Pero después quedé sin nada para escuchar. Y yo no sabía qué hacer, porque yo escuchaba unas canciones pero bien viejas. Y esas eran las que tenían como 2 o 3, bien viejas. Y yo, me sentía como que algo me faltaba. ¿Ustedes saben por qué?
Porque yo no estaba buscando la revelación. Yo estaba haciendo lo que yo creía que debía ser un cristiano. Pero cuando tú tienes revelación, el Señor te reemplaza, ni te reemplaza, te cambia, te quita esas cosas y trae cosas nuevas. Para no hacerle largo el cuento, bueno, ya yo no tenía música ni nada. Y vivir sin revelación, vivir el cristianismo sin revelación es triste. Porque tú no sabes ni cómo hacer para llegar al Padre. Y es tan sencillo. Si cuando yo me convertí, yo hubiese tenido la revelación que yo tengo de Dios ahora, yo creo que hubiese sido muy diferente. Me hubiese evitado muchos errores. Porque yo me convertí todo, pero vinieron las pruebas, vinieron las tentaciones, vinieron las cosas del pasado al presente. Porque yo no tenía revelación. Y claro, caí y me aparté. Recuerdo, estuve un año apartada de Dios, pero yo sabía que yo no pertenecía al mundo. El que yo esté aquí, de verdad, es un testimonio, porque yo jamás, yo recuerdo, yo hacía, cuando yo era más peladita, pues, yo hacía mi listita de qué eran las cosas que yo quería hacer cuando ya yo estuviera grande, trabajando. Y yo decía, bueno, a los 26 años yo debo estar graduada de la universidad, debo de tener mi familia, debo tener mi carro, mi casa, yo debo estar pretty. Pero nada de eso incluía a Dios. De verdad, nuestros planes son uno, pero los planes que Dios tiene para nosotros son completamente diferentes. Bueno, yo pasé ese año buscando, de verdad, yo me sentía, y para ser una muchacha sin revelación, porque no había, yo sentía que yo no pertenecía. Pero yo buscaba iglesias a donde congregarme y todo lo demás. Cuando por fin el Señor hace conexiones y encuentro una iglesia a donde ir, cuando yo llegué, yo le decía al Señor, Señor, esta vez yo vengo por ti. A mí no me interesa más nada. No me interesa si me quieren mirar bien, si me quieren mirar mal, si me quieren llamar loca. No me importa. Pero Señor, esta vez nada me mueve, porque yo vengo por ti. Y hermanos, no es fácil. Yo no les puedo decir que es fácil. En todo este tiempo, ya 10, 11 años que ha pasado de eso, yo he pasado cosas difíciles, cosas duras. Pero cuando tú tienes revelación de por qué estamos sentados aquí, hermanos, yo no vengo a sentarme aquí porque a mí me gusta verle la cara a Natalie, o porque a mí me agrada conversar con los pastores. Yo vengo aquí porque yo tengo revelación de que algún día yo voy a ver a Jesús. Yo aguanto cosas porque yo sé que algún día yo lo voy a ver. Y esa es la revelación que nos tiene que mover a nosotros. Y no me quiero adelantar al mensaje. Sigo. Ahora vamos a Hechos 8, un poquito más atrás, un capítulo antes. Hechos 8, desde el versículo 26. Dice Felipe y el etíope. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los 12 discípulos. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Elías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes qué lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje en la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Wow. Aquí el eunuco representa a los que siempre postergamos hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque dice que él no entendía, así la mayoría o todos llegamos a la iglesia, no entendemos muchas cosas. ¿Por qué se hace eso? Pastor, ¿por qué uno se bautiza? Pastor, ¿por qué uno debe orar? Pastor, ¿por qué debo andar en santidad? Y dice que Felipe no entendía, el eunuco, perdón, no entendía, dice, pero ¿cómo? Y Felipe le dice: ¿tú estás entendiendo lo que tú lees? Y así estamos. No, hombre, yo me leí toda la Biblia y mi actitud sigue siendo la misma. Y dice el eunuco: pero ¿cómo? Si nadie me explica, ¿cómo yo voy a entender? Y eso nosotros debemos también de practicarlo. Si yo no entiendo algo, hay hermanos que uno puede entablar una conversación, preguntar, un debate en Cristo, no una discusión, ni pelea, ni salir bravo porque el otro no piensa igual que yo, sino que nos enriquecemos de hablar las cosas de la palabra de Dios, y así también es una manera de que la revelación llegue. Entonces dice que el eunuco dijo: bueno, ya entendí. Ya yo tuve revelación de Jesús, pero la revelación de Jesús se la daba el Espíritu Santo, porque ya en ese tiempo Jesús no estaba en tierra. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús. Nosotros no podemos conocer a Jesús si no tenemos al Espíritu Santo, hermano. Él es el que nos hace conocer todas las cosas. Y dice, cuando el eunuco tuvo revelación de quién era Jesús, él dice: ¿sabes qué? Yo creo. De la misma manera que muchos de nosotros hemos venido aquí adelante y hemos dicho: ¿sabes qué, Señor? Yo creo que tú eres real. Entonces dice el eunuco: hey, Felipe, hay un charco de agua. ¿Qué impide de que tú me bautices ya? ¿Qué lo impide? Y así mismo estamos nosotros pensando y que no, yo llegué la semana pasada a la iglesia, entonces como los cristianos dicen que yo debo pasar más tiempo con el Señor, yo voy a esperar, yo no me voy a bautizar en el campamento, yo voy a esperar a que yo esté como bien metida en las cosas de Dios, porque tú sabes, no sé, no quiero fallarle, y yo he pecado, yo le he fallado mucho, y no, hombre, mejor no. Pero dice que la revelación de Jesús te lleva a no postergar la obediencia. La obediencia no puede ser postergada. A veces perecemos porque uno, no leemos, y eso es lo que hacía el eunuco, él estaba leyendo aunque no entendía. Dos, porque no queremos hablar.
Muchas veces que nos creemos dueños de nuestra propia opinión y de nuestra propia revelación. Porque así mismo como Dios nos revela, el enemigo también busca traer revelaciones del infierno, que traen confusión, que te apartan de Dios. Nada que vaya en contra de la palabra. Que te diga que bueno, yo llegué ayer a la iglesia y yo tengo una noviecita, un noviecito, y el Señor entiende. Por eso que yo puedo vivir en fornicación un par de semanas hasta que no sé, hasta que me afirme o hasta que la novia me deje. Si dice la palabra que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Hay cosas que están escritas que no necesitan un intérprete, que son claras. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos hacemos los locos. Nosotros nos hacemos los locos porque a veces queremos hacer cosas que la Biblia dice: hey, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y quiero estar diciendo mentiras blancas. Eso no existe, hermanos. Eso no existe. Si la palabra dice que yo debo de bautizarme, dice, el eunuco entendió que debe de bautizarse, él lo hizo inmediatamente. Él no se preocupó si mañana yo le iba a fallar a Dios. Él no se preocupó que iba a pasar pasado mañana. Él no se preocupó si yo estaba firme, si yo había pecado, si yo había hecho, no, él dice: ¿qué impide que yo cumpla hoy? Porque es nuestro hoy. Nosotros podemos estar aquí hoy, salir y no sabemos si perdemos nuestras vidas. Debemos de esforzarnos. Y esto yo no le digo que debemos ser perfectos, porque perfecto es solo Dios. ¿De que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. ¿Vamos a cometer errores? Sí, los vamos a cometer, porque no somos perfectos. Perfectos vamos a ser cuando Cristo venga en gloria por nosotros. Pero mientras tanto, esforcémonos en agradar a Dios. Y por eso a mí me encanta David, porque David probablemente era una de las personas que más le falló aberrantemente a Dios. Pero tú sabes, David entendía que mi Dios me va a perdonar. Yo voy a hallar perdón en él. Y no es pecar deliberadamente, porque en la palabra habla de que él hizo un censo. Y el Señor no le autorizó a hacer nada de eso. Él lo hizo y lo hizo. Dice que el Señor le dijo, mandó un profeta, le habló y todo lo demás. Y el Señor le dijo: ¿qué prefieres? ¿Que te juzgue el pueblo o que te juzgue Dios? Y él dice: que me juzgue Dios. No era fácil porque miles murieron por la falta que él hizo. Pero él dice: el Señor me va a castigar, claro, porque cada acción tiene su consecuencia. Y si actúa sin revelación, ese es castigo. Y se lo merecía. Pero él dice: el Señor me va a castigar y todo, pero me va a hacer mayor justicia que el hombre. Ese era David. Un hombre conforme a su corazón, dice la palabra, no lo digo yo. ¿Y por qué no seguimos de ese ejemplo? A veces nosotros queremos movernos por nuestra propia fuerza, que yo puedo hacerme el perfecto. Por eso que muchas personas fuera de la iglesia piensan que un cristiano debe ser perfecto. Y nosotros no somos perfectos. Nosotros somos igual que ellos, pero entendemos, tenemos revelación de que existe un Jesús, de que Él nos puede ayudar, nos puede perdonar, que si fallé hoy, Él me va a dar fuerza, me va a dar estrategia para yo no fallar mañana en lo mismo. Y si fallo mañana y pasado, porque hay cosas, y yo sé, a veces no lo decimos, hay cosas con las que nosotros batallamos por mucho tiempo cuando llegamos a los pies de Cristo. Y son cosas que nos avergüenzan. Son cosas que lloramos a veces noches y decimos: Padre, pero si yo te sirvo, ¿por qué? Padre, pero si yo ayuno, Padre, si yo leo la palabra, ¿por qué? Y el Señor, cuando ya tú no tienes fuerza, cuando tú dices: Padre, ya yo no puedo más, ya, o sea, haz tú, porque ya yo no sé cómo hacer. Porque no se trata de la fuerza de nosotros, se trata de la fuerza de Él. Y ahí dice: bástate mi gracia. Cuando yo digo ya no puedo, allí el Señor me da es como que las estrategias bajan así, bajan. Y uno dice que wow, Señor, todos estos meses batallando con esta tontería y era tan sencillo, y a ti de una vez. Pero el
ser humano nos creemos muchas veces autosuficientes. Pensamos que yo lo puedo, ya yo me convertí, así que yo soy santo, santo, santo. Y no es así. Es un proceso de revelación. Que ahí hablamos de la revelación del Padre, la revelación del Hijo y la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que muchos deben de estar ahí, que bueno, la sierva está hablando de revelación y todo lo demás, pero entonces, ¿cómo yo hago para tener revelación? Y esa es una clave, un punto importante. Cuando yo preparaba la enseñanza, el Señor me daba este ejemplo, porque a mí me gusta hablar con ejemplos, le decía hace un rato. Dice, cuando tú conoces a alguien que es un prospecto para ennoviarse, pues igual la iglesia es la novia, el Señor es el novio, ¿no? Cuando conocemos a alguien con un proceso de, hey, bueno, yo vi a esa y me gustó y hey, tiene prospecto para que nosotros tengamos algo, una relación en Dios. Dice, cuando eso pasa, tú conoces a la persona, tú de una vez vas a buscar las redes sociales, ¿a quién tiene ahí en común? Bueno, el siervo tiene a Natalie. Yo voy, Natalie, ¿tú conoces a fulanito? Dice Natalie, hey, sí, yo lo había visto, que no sé qué. Yo, Natalie, entonces, ¿cómo es él? ¿Cómo es su familia? ¿Qué hace? Hey, ¿trabaja? Ah, sí, sirve a Cristo. Bueno, de la misma manera, cuando conocemos a Jesús, yo me acerco al hermano, la hermana que ya lo conoce. Y yo le digo, hey, ¿cómo yo hago? ¿Cómo tú hiciste para llegar allá? ¿Cómo tú pudiste hacer eso? ¿Cómo tú llegaste a que el Señor te usara? ¿Cómo? Esa es una de las principales maneras, o cómo iniciamos. Y seguimos, porque ya después que ya Natalie me dio todo su currículum, yo, bueno, ahí pasó. Se pinta bien la cosa, ¿no? Nos conocemos, no sé qué. Yo trato de entablar una conversación con esa persona. Y antes de pasar al punto 2, el punto 1, eso tipifica la Biblia. ¿Cómo lo conozco? Leyendo la Biblia. ¿Quién es la persona que lo conoce? Los personajes bíblicos. Ellos lo conocieron antes que nosotros y ellos nos dan testimonio de Dios a nosotros. Punto 2. Yo trato de entablar conversación con el siervo y todo, y hablamos, y yo le pregunto, él me pregunta, nos conocemos más, él sabe que me gusta, yo sé que le gusta, su edad, todo, no sé qué. Y de eso se trata la oración. La oración se trata de hablar con tu Padre. Dice la palabra que todo lo que pidamos a Dios en el nombre de Jesús, eso será hecho. Y de eso se trata. El segundo paso para nosotros tener revelación es entablar una relación con Dios. Si no hay oración, no hay revelación, hermano. Eso no va a caer del cielo así porque sí, por mi linda cara, porque yo hoy acepté a Dios y mañana ya yo me siento el super siervo. No, tienes que orar. Y seguimos el punto 3, perdón, ya dijimos, el primer punto para obtener revelación es la Biblia. Segundo punto, la oración. Y bueno, ya después que nos conocemos, ya el hombre conoce a la sierva, yo conozco al siervo y todo lo demás. Ya yo sé lo que le gusta, cuando cumple, esto y lo otro. Dice, el tercer punto es sacrificar cosas por esa persona. El sacrificio, esa es la clave. Biblia, oración, sacrificio. Y aquí lo pongo como el ayuno. Cuando yo conozco ya a esa persona, viene el cumpleaños y yo quiero votarla porque ese es el prospecto, ¿no? Entonces yo sacrifico de mi salario para comprarle un buen regalo.
ese es mi sacrificio. De la misma manera el Señor espera que tú sacrifiques tu tiempo, tú sacrifiques tu trabajo, tú sacrifiques aún a tu familia, porque no es que lo vas a abandonar, sino es que vas a separar un tiempo para estar con tu amado. De esa manera viene la revelación. De esa manera el Espíritu Santo puede hablarnos, puede mostrarnos a Jesús. Y ni nos damos cuenta, porque muchas veces todos queremos poder. Pero el poder no viene solo. No nos damos cuenta cuando el Señor ya nos está usando. Pero todo es el resultado de leer la palabra, de la oración y del ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Ok, seguimos. Y entonces, como ya establecimos una relación con Dios y ya el Señor nos está dando revelación, porque ahí donde estamos, de nada sirve que yo me haya parado aquí por 45 minutos ya y nada haya tocado tu corazón, que no hayas pensado en nada que te transforme. Entonces yo perdí mi tiempo. Entonces, después de tener una revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice que hay beneficios. Dice que hay beneficios. Hay un verso bíblico que mucha gente lee y a veces yo creo que no entendemos, porque lo leemos, lo decimos y nuestras vidas igual. Que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué es todo lo demás? Manifestación de poder. Si yo primero busco el reino, si yo primero busco revelación, porque eso es lo primero. Yo vengo aquí, yo me convierto, yo quiero conocer a Dios, yo quiero que Él se me revele y me dé fuerza para poder seguir. Si Él no se me revela, yo no puedo seguir. Y por eso caemos en pecado, por eso nos apartamos, por eso cuando viene la prueba no resistimos, porque no hay revelación. Entonces sigo, dice los beneficios de accionar bajo la revelación. El primer beneficio, el mayor, el más grande, el más importante, es que te hace amigo del Espíritu Santo de Dios. A veces tenemos eso de amistad con el Espíritu Santo como una muletilla, pero el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo es real. Él nos va a ayudar en todo. A veces ponemos cosas mínimas, pero no es así. No hay nada mínimo para Él. Él quiere estar en cada espacio de nuestras vidas. Y miren que yo le doy un testimonio rapidito, que fue el martes fue. ¿Cuándo fue que estábamos aquí? El miércoles. Ajá, el miércoles. ¿Cuándo tú predicaste? No, el viernes. El viernes salí temprano de mi trabajo y entré, me vine para acá, para la iglesia a las 5 y algo, 5:30. Yo estaba aquí y yo dije, bueno, voy a aprovechar un momentito para orar, no sé qué. Cuando ahí me pongo a orar, yo le digo, Padre, demora a la gente un poquito, no estoy acostumbrada, perdón. Demora a la gente un poquito, como hasta las 6:15, que no venga nadie y yo pueda orar y fluir bien, porque en realidad quería estar sola, bueno, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo estoy sentada ahí como a las 6:08, solo viene el pensamiento así y me dice, ya viene alguien. Wow. Y yo a todo esto, yo dije, será como mi pensamiento, una cosa así. A ratito estaba la hermana Verónica afuera. Y yo me quedé sorprendida, porque yo dije, wow, yo le pedí 6:15, pero él me avisó que ya venía alguien para que, bueno, yo secame las lágrimas y todo, y estaba presentable, ¿no? Para que viniera. Y estaba la hermana Verónica afuera. ¿Y por qué le doy este ejemplo? Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace. Pero ustedes saben por qué no lo escuchamos a veces. Porque tenemos nuestra mente en tantas cosas. Redes sociales, de verdad, redes sociales son una bendición, pero a la vez, si no son bien usadas, también son de maldición. O sea, tantas cosas hablando, a veces conversaciones que ni siquiera tienen nada malo,
pero esa conversación llena mi mente de toda otra cosa y no le da espacio a que el Espíritu Santo que vive en mí, porque dice la palabra que nosotros somos templo de su Espíritu. O sea que Él escucha lo que yo escucho, Él ve lo que yo veo. ¿Y cómo se sentiría Él si Él ahorita mismo dijera que además yo vi todo lo que tú estabas viendo hoy antes de venir al servicio? Yo escuché lo que tú estabas hablando. ¿Él estaría contento o se entristecería? Y no me tienes que responder, eso solo te lo dejo allí para que nosotros podamos entender de la importancia que es tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Dice otro beneficio, que te ayuda a vivir en santidad. Hermanos, por nuestras propias fuerzas, yo le conté mi testimonio, no podemos. Y eso es una cosa, para mí una cosa mínima, pues una tontería la música. Pero hay cosas que nosotros intentamos dejar, pero las queremos dejar sin orar, las queremos dejar sin ayunar, las queremos dejar sin leer la Biblia. Hermano, yo te vengo a decir esta mañana, ya tarde, de que nosotros solos no podemos. El Señor Jesús dijo, yo no los dejaré solos. Yo dejaré otro consolador. En ese tiempo Él estaba allí, pero el Espíritu Santo Él puede estar contigo y conmigo a la vez. Entreguemos nuestras cargas al Espíritu Santo de Dios. Él nos ayuda. Dice, otro beneficio de accionar bajo revelación es que afirma nuestra identidad de hijos. Una de las principales cosas que el enemigo ataca como cristianos es nuestra identidad de hijos. Tú no puedes hacer esto porque tú eras esto. Tú no puedes hablar acá adelante del anuncio porque esto. Claro, eso no es una excusa para pecar deliberadamente. Pero una vez nosotros hayamos entregado nuestras cargas a Dios, el Espíritu Santo siempre está ahí para decirle, ¿tú sabes qué? Tú puedes. Tú eres hija. Yo te ayudo. Dime qué tienes que hacer, yo te ayudo. Estás en el trabajo enredado con cosas que no resuelves, yo te ayudo. Tienes que presentar algo en la universidad, en la escuela, yo te ayudo. El Espíritu Santo no se limita solo a estar acá adentro. Él quiere ayudarnos hasta para conseguir un puesto en el Metrobús. Yo estaba en la fila de los súperes y las filas llenas. Y yo le digo, Espíritu Santo, por favor, que alguien me dé un espacio por lo menos para pagar. Cuando yo llego, puede pasar. Eso lo hace el Espíritu Santo. No hay nada mínimo. Debemos de quitarnos ese chip de que yo voy a molestar al Espíritu Santo para un puesto para pagar antes en el súper. No, si eso es lo que Él quiere ser parte de nuestra vida. Él quiere estar con nosotros en todo tiempo. Él nos ayuda a solucionar nuestros problemas. Él nos ayuda. Yo no puedo hacer algo, Él me enseña. ¿Qué ustedes creen? Hay testimonio de gente que hasta otro idioma el Espíritu Santo ha puesto a hablar y la gente ve como locura. Pero no, Él es real y Él está aquí. Dice, el Espíritu Santo te ayuda, te enseña a discernir los tiempos. El vivir bajo revelación te ayuda a discernir los tiempos. ¿Y qué es discernir? Y esa cosa, cómo se come y todo lo demás. En palabras sencillas, es como entender en qué temporada estás. Y ni siquiera es una temporada, a veces en situaciones, en atmósferas. Él nos ayuda a entender. Hay cosas que nosotros llegamos y por decir algo decimos un chiste, pero el chiste no era de acorde al momento. Y ese chiste hirió los sentimientos de un hermano que estaba allí. ¿Por qué? Porque yo no discerní los tiempos. Pero cuando nosotros tenemos revelación del cielo, y no solo un chiste, a veces un comentario, a veces alguna situación que no debemos decir, no es el tiempo, no me debo de actuar de esa manera porque alguien nos ve, alguien le está pasando algo y lo hiero y de pronto la persona no viene más. Y ni cuenta nos damos por qué no viene. ¿Por qué? Porque yo no discerní el tiempo.
porque me desboqué hablando cosas que no tenía que hablar y herí los sentimientos de un hermano. Y a eso nos ayuda el tener revelación. El tener revelación no solo para pararme aquí y predicar. El tener revelación también me ayuda a socializar con mis hermanos, a ser de bendición y no de maldición para ellos. Porque el enemigo se va a buscar meter en todo. Y muchas veces parece duro, pero cristianos son instrumentos de Satanás, porque él usa a quien se deja. Y todo cristiano que no tenga revelación de Dios, el diablo lo va a usar. Porque no te vas a medir, no vas a saber cuándo sí y cuándo no. Y de eso se trata el accionar bajo revelación. También hablar bajo revelación. Dice, el accionar bajo revelación me ayuda a resistir en el día malo. Que nosotros podamos entender que si hoy yo no tengo para comer, ¿ustedes creen que Dios no sabe? ¿Ustedes creen que nuestro Padre, que dice que Él es omnipresente, que Él no sabe que yo no tengo para comer? ¿Ah? ¿Y ustedes creen que Él se goza de que yo no tenga para comer? O que yo no tenga para pagar esto, o que yo no tenga para pagar lo otro. Dice su palabra que nuestra fe debe ser probada. Y las pruebas vienen en forma de necesidad, en forma de calumnia, en forma de peleas en la casa, en forma de que la gente me ignora, de que no me ven, de que yo tengo talento pero no me pueden ni siquiera abrir el servicio. Esas son las pruebas que el Señor trae. Y cuando yo tengo revelación, el Señor dice: sí, sierva, te sientes mal porque no te han puesto, pero no te preocupes, en algún momento te van a ver. Dice: hija, hoy no tienes, pero no te preocupes, mañana tú vas a tener abundantemente. Y dice el Señor: vas a tener para bendecir a otros. Esa prueba te llevó a entender a otros. No vas a ser solamente que, ay, no tienes plata, ay, amén, hermano, no tienes plata, voy a orar por ti. No, cuando tú pasas necesidad y tú escuchas a un hermano decir: no tengo, tú dices: bueno, yo nada más tengo $5, hermano, tenga, porque yo sí tengo comida en casa, yo se lo doy. Porque yo entendí que era tener necesidad, y eso lo hace la revelación. Por eso que debemos resistir, preguntarle a Dios: Padre, ¿por qué? ¿Por qué este tiempo? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué ha venido la enfermedad? El ser cristiano no nos hace exento de problemas ni de situaciones. Nosotros también padecemos, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos revelación para decir: el Señor me va a sacar de esta. Dice, el accionar bajo revelación me da lo más importante: la salvación. El accionar bajo revelación me va a ayudar a yo poder caminar, dar pasos firmes hasta que llegue el día, o que el Señor me lleve, o que Él venga en gloria por nosotros. Eso hace la revelación. Y para concluir, yo quiero concluir con Hechos 1, versículo 4. Y dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y con esta palabra yo lo quiero dejar. Como Jesús dijo: no te muevas de Jerusalén, no se muevan sin que llegue el Espíritu Santo. El Señor sabía, porque si el Espíritu Santo no hubiese llegado en ese momento,
Felipe no le dice nada al eunuco. Pablo no tiene ninguna revelación de nada. Pedro no hace ninguna iglesia. El Señor dice: no te vayas hasta que llegue la revelación. Y de la misma manera yo te quiero decir a ti hoy: no salgas de esta iglesia sin que te llegue la revelación. No acciones, no hagas nada sin primero recibir la revelación. Y en esta tarde yo quiero que tú te pongas sobre tus pies. Y ahí donde tú estás, o si tú quieres pasar adelante, ven. Y anhelemos la revelación del Espíritu Santo.